Nos afecta mucho, sobre todo a la población más vulnerable, que somos la mayoría casi del país, que es un porcentaje muy alto. Obvio van a bajar, claro, ya la gente no tiene la capacidad económica para la compra. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Izquierda TV, que es el espacio audiovisual de la revista Izquierda, que sale mensualmente. Este mes salió la edición número 76. En esta revista salieron artículos como la reforma tributaria de Duque, un proyecto que amplía la brecha social en Colombia, el Estado que no respeta sus compromisos pierde el respeto de la comunidad internacional, gatopardismo para la paz, presupuestos para la guerra, de la subversión y la alternativa, reforma política, eterno déjà vu, la movilización estudiantil y profesoral universitaria continúa, Marx, acontecimiento anticapitalista, la teoría del valor trabajo y la teoría de la explotación, y por supuesto la editorial Es momento de indignación, protesta y movilización. Hoy tenemos a dos destacados profesores y vamos a hablar de finanzas públicas. Tenemos aquí a Diego Carrero, bienvenido Diego, que es profesor de economía, investigador del Centro de Pensamiento y Diálogo Político y autor del artículo ya mencionado, que es Reforma Tributaria de Duque, un proyecto que amplía la brecha social en Colombia. Y tenemos aquí al profesor Daniel Libreros, docente de la Facultad de Derecho y director del Centro de Pensamiento Fiscal de la Universidad Nacional. Bienvenido, Daniel. Gracias. Diego, ¿por qué tú afirmas que esta reforma tributaria amplía la brecha social en tu artículo? Bueno, yo creo que hay varias cosas aquí a destacar para poder soportar esa tesis. Lo primero es que pues desde los 90 el país ha estado acostumbrado a un sinnúmero de reformas tributarias. Básicamente desde la Constitución del 91 en Colombia se hacen reformas tributarias cada año en 9 meses. Y esas reformas tributarias han partido de un principio fundamental que tiene que ver con tratar de reducir la carga tributaria para los grandes capitales y encaminar el esfuerzo fundamentalmente hacia las capas de ingresos medios e ingresos bajos. Particularmente esta reforma tributaria, por ejemplo, hace énfasis en aumentar la base gravable, la base de productos que se van a gravar con IVA, afectando fundamentalmente el 80% de la canasta familiar, que más o menos va a representar algo así como 12 billones de pesos que van a pagar las familias colombianas. Históricamente lo que se ha demostrado para el caso colombiano es que cuando el Estado decide ubicar un impuesto como el del IVA, se afectan sobre todo las personas de bajos ingresos. ¿Por qué? Porque mientras el IVA, por ejemplo, de una familia que percibe mensualmente 300.000, 700.000 pesos, termina representando entre todo su ingreso más o menos el 6-7%. En el caso de las familias de ingresos muy altos o de las personas de ingresos muy altos, ese porcentaje que se paga de IVA es realmente muy pequeño. Entonces, por un lado es eso, el IVA lo pagan fundamentalmente las personas de medianos y de bajos ingresos. Y de otro lado, cuenta que el IVA que se está proponiendo subir del 0 al 18 toca básicamente alimentos, y los alimentos, si tú tomas el grueso del gasto familiar y comparas la canasta familiar, o sea, lo que consumen los pobres con relación a los sectores altos de la población, pues la canasta familiar, las familias pobres que gastan del 85-90% solo en alimentos, lo cual es solo como el 20% de los estratos altos. Claro. Eso grafica mucho la tesis que tú estás desarrollando. Sí, pero, y adicionalmente, pues esta reforma tributaria, por ejemplo, hace hincapié en el hecho de que se va a disminuir el impuesto a la renta de las empresas. Particularmente estamos hablando aquí de beneficios para las grandes empresas que dejarían de pagar un impuesto de renta del 33% hacia el 30%. Entonces, mientras se está grabando a las familias de bajos ingresos con el IVA, los que perciben grandes ganancias van a pagar menos impuestos, y en ese orden de ideas, y ya para que creo que Daniel pueda intervenir, y aquí entonces el fenómeno que se termina presentando básicamente
es que, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Europa, luego de aplicar impuestos, el Gini, que es una medida con la cual se mide la distribución del ingreso, aumenta en Colombia en lugar de permitir, digamos, mejorar la redistribución del ingreso en el país. Quiero ampliar un poco lo de las empresas, porque todas las últimas reformas tributarias, tal y como está ocurriendo a nivel internacional, tal y como hizo Trump, tal y como hizo Macri, Temer, en general en América Latina y en Estados Unidos, en el marco de políticas de ajuste muy fuertes, están, al mismo tiempo que castigan las poblaciones, aquí es el caso del IVA, están reduciendo los impuestos de las empresas. Trump las bajó del 30 al 20%, que es una barbaridad. Incluso ahí sí no hubo oposición del Partido Demócrata, a pesar de todo lo que dice en contra de Trump y tal, pero en ese tema hay unidad, digamos, de negocios, unidad de intereses materiales de negocio. Pero aquí se dice, la reforma de Santos ya la había bajado al 33, ahora dicen que el 33 al 30, pero si tú tomas lo que aportan las empresas en los ingresos corrientes de la nación al año, que es lo que debe contabilizarse, es solo el 16%. O sea que están hablando de 33 nominal, pero realmente solo están tributando 16%. ¿Por qué? Porque tienen exenciones, porque tienen posibilidad de sacar el dinero a paraísos fiscales, porque tienen formas de facturación o sobrefacturación, es decir, porque tienen todas las posibilidades de jugar con la tributación, mientras que el IVA, o sea, con lo que les deben tributar, mientras que el IVA sí es directamente sobre lo que tú compras al día, sobre lo cotidiano, o sea, sobre la ropa, la comida. Entonces hay una diferencia muy grande entre la forma como se obtiene un recurso y el otro. Por eso aparecen también los datos de concentración de la riqueza. Pero quiero anotar una cosa particular en este tema de los grandes inversionistas. Hay una, en el capítulo segundo, artículos 58 y 59 de la reforma tributaria, hay una cosa todavía más a favor de las grandes empresas, y es que tributan solo el 27 nominal, o sea, cuando van a dejar las empresas en el 30, van a tributar el 27 nominal. Todas las empresas que puedan acreditar inversiones de 1.6 billones en 4 años, o sea, estamos hablando más o menos de 400 mil millones año. Eso tiene nombre propio, esos son los grandes inversionistas de Colombia, esos son los bancos, eso es Éxito, eso es los de superficie, eso es, digamos, los de celulares, o sea, los grandes inversionistas que vienen en el país ya teniendo esas gabelas desde hace rato, y además les adicionan en ese mismo artículo una cosa que se llama contratos de estabilidad jurídica, que incluso es tan grave que los habían suspendido en los años 2010, venían desde el primer gobierno de Uribe, una ley que fue la ley 963 del 2005. ¿En qué consisten los contratos de estabilidad jurídica? Que la empresa se sienta con el gobierno y dice, voy a hacer tal inversión y voy a tributar esto en 20 años. O sea que se queda con una tributación que no se la puede tocar ni el Congreso, y así mañana hubiera constituyente, lo que fuera, se quedan con una continuidad de tributación a largo plazo, que es una gabela enorme. O sea, mientras tú le estás haciendo IVAs cada año a la población o castigos permanentes a la población por año, tú le estás permitiendo a los grandes capitales que hay en Colombia, sobre todo los de gran inversión, arriba, los que están en el techo de la inversión, le están haciendo todo tipo de concesión, bajo el argumento de que al reducirle los impuestos se va a aumentar la inversión y se va a aumentar el empleo, cosa que se ha demostrado hasta el cansancio que es totalmente falsa. O sea, un contrato de estabilidad jurídica es el Estado se niega a ejercer su poder soberano en el terreno fiscal, en el terreno de definir políticas que deben de alguna manera afectar los recursos del país y el patrimonio público. O sea que es una gabela enorme donde prácticamente es el mercado y las condiciones de estabilidad del mercado las que se colocan por encima de lo que debe ser una política de Estado, una política, digamos, pública en general. Yo entiendo un poco de lo que tú dices, Daniel, que no son realmente los que se presentan a las elecciones, no son realmente los que definen este tipo de temas, ¿no? Entonces yo les quiero preguntar, pues, ¿para qué un debate electoral sobre el tema económico? Si realmente no son los que se presentan a las elecciones los que definen este tipo de temas. Yo creo que aquí hay como dos cosas a tener en cuenta, pero antes de responderte, digamos, continuando la lógica de lo que planteaba el profesor Libreros, aquí hay una cosa muy importante y son los argumentos que siempre le colocan a la población,
en relación a por qué este tipo de reformas tributarias, y básicamente lo que nos dicen es que hay que tratar de ser más laxos en términos de la tributación de las grandes empresas, porque si se bajan los impuestos automáticamente se va a generar más empleo. Perdón, y eso lo digo como para dialogar, porque precisamente la gran inversión es la que menos empleo genera. O sea, que tú tengas una empresa más tecnificada, menos empleo te va a generar. Por supuesto. Es al revés, o sea, eso es del ABC, pues ni siquiera la economía, la contabilidad. Tú tomas la estructura de las empresas en Colombia, o sea, su participación del Producto Interno Bruto, y la franja del 20% que tiene mayor inversión, te da la mayor parte del Producto Interno Bruto, pero te da el menor empleo, te da solo el 20-25% del empleo. O sea que el mito de que si la inversión es más alta y la favorecemos más, va a generar más, claro, es totalmente la realidad lo demuestra. Y entonces, precisamente, creo que ese es el debate que en términos de la agenda política hay que dar en el país. Aquí hay como dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Uno, son los cambios introducidos con la Constitución de 1991, unos cambios que a todas luces para el caso colombiano significaron dos cosas. Significó, por un lado, la constitucionalización del modelo neoliberal, por un lado, digamos que eso queda allí en la Constitución, pero por otro lado, las reformas de los 90 implicó también la existencia, o bueno, mejor, la consolidación de una tecnocracia de corte neoliberal, que es la que termina tomando las decisiones del Estado. Entonces, este debate muchas veces se termina planteando como técnico, y creo que parte del ejercicio que hay que hacer es colocar estos temas en la agenda política, tanto del movimiento social como de los ciudadanos, de las personas de a pie, porque pues nos afecta a todos en lo cotidiano. Y en ese orden de ideas, ese debate entonces está atravesado por discutir respecto a quiénes son los que están tomando decisiones hoy en el país. Por ejemplo, cuando uno habla con personas que están hoy en la Cámara o en el Senado, se da cuenta como, por ejemplo, el presupuesto general de la Nación no se discute realmente en el Congreso de la República, sino que se discute en los pasillos del Ministerio de Hacienda. Finalmente, estos señores que terminan siendo jefes regionales, camonales regionales, terminan negociando algunos recursos para sus regiones. No es lógica de tratar de llevar mejores inversiones a estos lugares olvidados por el Estado colombiano, sino poder mantener allí una lógica corruptera que, bueno, ya hoy con lo que ha salido alrededor de Odebrecht y el tema del fiscal, debe poner sobre la mesa la discusión respecto a la estructura de poder en Colombia y en función de quiénes está. Por ejemplo, Néstor Humberto Martínez ha sido abogado eterno de Luis Carlos Sarmiento Angulo, del Grupo Aval, de Corfi Colombiana, y es precisamente este grupo, por ejemplo, el de Sarmiento Angulo, el que se beneficia sobre todo con la reforma tributaria. Para este año vamos a pagar 52 billones de pesos en deuda pública, y de esos 52 billones en deuda pública, en el caso de la deuda interna, la tercera parte la concentra Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces aquí estamos hablando de una organización del Estado en función de la captura de rentas financieras, que es precisamente la que beneficia también a esos señores que hoy se han venido oponiendo a la implementación del acuerdo de paz, los que se beneficiaron con Agroingreso Seguro. Y entonces la discusión política en ese sentido pasa hoy en Colombia por que los ciudadanos discutan alrededor de cómo se están tomando las decisiones y a quiénes son los que están beneficiando, y eso definitivamente, más allá de la discusión coyuntural, exige unas transformaciones de largo aliento. Hay un incremento muy grande, tanto para nosotros los hogares, como para los estudiantes, como para todo el mundo, porque sí, eso sería muy tenaz. Primero, se va a incrementar más desempleo, y segundo, porque si uno tiene para una cosa, no tiene para otra. Si nomás así ganamos un mínimo y nos vemos, ¿cómo será con ese incremento del IVA? Quería preguntarle a Daniel, pues, ¿realmente qué sentido tiene presentar programas electorales y todo eso cuando las decisiones se toman en otro lugar? Sí, realmente lo que tú preguntas es muy importante, porque la democracia representativa está en crisis a nivel internacional, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Sí, porque las instancias de decisión política están totalmente controladas por el gran capital internacional y por las instituciones que lo representan. En el caso concreto de estas reformas tributarias, todas, las últimas, todas, han sido exigidas por las calificadoras de riesgo y por el Fondo Monetario Internacional.
o sea, la presión de las calificadoras que dicen, si ustedes no hacen una reforma tributaria, nosotros no le vamos a colocar buen chulo, pues buen visto bueno de inversión, y por consiguiente entonces los endeudamientos de ustedes se vuelven más caros. O sea, hay una presión, hay un chantaje abierto directamente a que se tienen que hacer esas reformas tributarias. Es decir, son exigencias del capital internacional, sobre todo el que invierte en bancos, lo que llama inversión en portafolio, para que se le garantice el pago de la deuda. Porque lo que se pide en últimas es el pago de la deuda. Incluso hay toda una normatividad protectora del pago de la deuda en Colombia, ¿ya? Y eso a su vez tiene que ver con lo siguiente: nosotros dependemos muchísimo de los precios del petróleo, en general de los hidrocarburos, pero en particular del petróleo. Como el petróleo se cayó, el precio del petróleo se cayó del 2014 al 2017, se cayeron las inversiones y se cayó también, a pesar de todas las favorabilidades que le damos a las multinacionales, se cayeron también los ingresos fiscales por petróleo. Y entonces tenemos que hacer reformas tributarias para compensar la caída de los precios del petróleo. Es decir, por un lado nos hacen un extractivismo que significa una profundización del extractivismo, que ya basta en fracking, los intentos de fracking que destruye población, que desplaza poblaciones, que destruye territorio, y por otro lado no tenemos que compensarlo con reformas tributarias tipo IVA para poder mantener la sostenibilidad macroeconómica del país. Es una exigencia directa insisto, de las instituciones financieras. Pero adicional a ello, porque este tema también es muy importante, la caída de los precios del petróleo significó que capitales que estaban aquí salen, y entonces producen un encarecimiento del dólar. Como el endeudamiento externo está en dólares, el crecimiento de la deuda externa por devaluación es muy grande. O sea, a nosotros nos costó en ese periodo aproximadamente 40 billones de pesos la sola devaluación, que sería un tema a discutir. Es decir, ¿cómo es posible que por un negocio privado, que hoy en día las divisas se negocian de manera privada, entran y salen a discreción de acuerdo si el país es rentable o no, luego terminan produciendo una devaluación que tenemos que pagar tributariamente por endeudamiento externo? Y luego las calificadoras nos dicen que tenemos que pagar ese endeudamiento por vía IVAs, es decir, es mantener la concentración del ingreso por la vía de pago de deuda y demás. Muy interesante. Yo quería como devolvernos un poco. Ustedes estaban hablando, Daniel ahorita estaba hablando de la política fiscal de Santos. Ustedes ya han dicho que hay, cada nadita pues los gobiernos presentan reformas tributarias. ¿Ustedes qué creen, en qué se diferencia o en qué se parece la política fiscal de Santos y de Duque? Yo creo que se parecen en todo y no se diferencian en nada. O sea, en términos de la política económica hay total continuidad. Es decir, el tema del manejo de la deuda pública es el mismo tanto en el gobierno del expresidente Santos como ahora en el gobierno del presidente Duque. El tema de recortes en términos de política social es exactamente el mismo. El tema de subsidio a la demanda sobre subsidio a la oferta para el caso, por ejemplo, de educación superior se mantiene. Entonces, en términos generales, yo lo que veo en términos de la política fiscal es exactamente el mismo modelo, es decir, aquí no hay nada diferente. Digamos, la única diferencia que uno puede encontrar es en el tema del empalme, porque en el empalme inicialmente el gobierno Santos había presupuestado pagar 60 billones de pesos en deuda pública, 64. 60. Lo que pasó fue que cuando terminaron de hacer las cuentas y vieron que había un desajuste, de alguna manera como que Santos le dejó eso ahí a Duque, que fue lo mismo que le hizo Uribe a Santos, es decir, es como hay una continuidad en eso, y simplemente lo que hizo Duque es lo mismo que hubiese hecho el gobierno Santos en términos del manejo de la deuda pública, postergar los pagos a 10 años, es decir, que no pagan hoy esa deuda, sino que la pagan a 10 años, pero si la pagan a 10 años, pues esos también son más intereses. Entonces, mientras en el caso colombiano, por ejemplo, en relación a sus finanzas públicas, no haya una discusión estructural de lo que se paga en deuda pública, ¿cierto? Que es más o menos el 20%, en el gobierno Uribe por allá en el 2007 alcanzó a ser el 35%, de todo el presupuesto nacional. Aquí difícilmente van a haber recursos para la salud, para la educación, para la vivienda, para el empleo digno. Y entonces, en particular, tú también hablas de la deuda pública, sí, y planteas una solución frente al problema, ¿no? Yo creo que precisamente con el profesor Daniel Libreros y con otro grupo de académicos y organizaciones sociales en Colombia, venimos siendo parte de una red internacional que es el Comité de Anulación para la Deuda
del tercer mundo, ¿cierto? Hoy deuda ilegítima, porque este tema de la deuda ya no solamente es un problema de los países, de los llamados países en vía de desarrollo, sino que es también un problema de Europa, por ejemplo, lo que pasó en Grecia, lo mismo que ha venido pasando en España, lo que sucede en los países del norte de Europa. En general tenemos una organización de las finanzas públicas en el mundo, más en América Latina, en función de la acumulación vía rentas financieras. Creo allí que, como los ha propuesto desde la red CADTM, aquí hay que hacer un proceso de auditoría de la deuda pública, que fue por ejemplo lo que hizo el gobierno de Rafael Correa, que le permitió liberar más de 3.000 millones de dólares que sirvieron a posteriori para desarrollar proyectos en términos de infraestructura, en términos educativos. Hoy ese es un debate, por ejemplo, López Obrador en México también está discutiendo alrededor de la conveniencia o no, y esto yo creo que se conecta mucho con la pregunta que tú señalabas antes, y es, bueno, finalmente el tema de para qué las elecciones si las decisiones las están tomando por otro lado. Yo creo aquí que pues hay dos cosas muy importantes, que ese escenario de debate es un escenario que uno se debe articular con el movimiento social, y que debe permitir poner sobre la mesa un debate más importante, creo yo. Creo que todas estas discusiones frente a política fiscal y frente a política tributaria están paradas sobre otro debate, y es cuál es el modelo económico y social que queremos en Colombia, y sobre la base de ese debate de cuál es ese modelo económico y social que queremos y qué implica ese modelo económico y social que queremos, pues se puede desprender el resto. Solamente un datico: el tamaño del Estado en Colombia medido como proporción del gasto público está entre 25% y 28%, dependiendo las cosas que tú tengas en cuenta allí para hacer los cálculos. En los países de la OCDE, de los que tanto habla este gobierno y el gobierno pasado, ese tamaño es más o menos del 40% del PIB. Incluso en países como Francia es del 57%. Mientras aquí, por ejemplo, se siga planteando, que es el mismo discurso de Santos y de Duque, la llamada austeridad fiscal y la reducción del tamaño del Estado, difícilmente vamos a poder construir una sociedad moderna. En tanto, para construir una sociedad moderna necesitamos un Estado que no solamente en términos de la política social, sino en términos de sus capacidades productivas, sea activo en el marco pues de la sociedad. Si se incrementa el IVA, a mí como comerciante se me bajarían demasiado las ventas, porque la gente ya no vendría a comprar, porque pues ya con el IVA todo más caro, todo cambia. Quisiera preguntarle a Daniel, ¿qué tipo de modelo tributario crees tú que permitiría avanzar hacia la justicia social? O sea, ¿qué ideas tienen como para iniciar un poco esa discusión que plantea Diego, ¿no? En primer lugar hay que mostrar que el marco general del sistema tributario en Colombia es totalmente regresivo, es decir, castiga más a la población que a los altos ingresos. Entonces ese es el punto de partida. Ligado a eso viene la necesidad de empezar a castigar más los impuestos al patrimonio y los impuestos, digamos, de renta que los de la población. Por ejemplo, aquí en Colombia los impuestos de renta son demasiado bajos con relación a la concentración del ingreso que hay. Tú podrías perfectamente castigar. Además, aquí hay un problema, y es que en el sistema de información de la DIAN, sobre todo cuando se discutió el tema del impuesto al patrimonio, Santos quitó el impuesto al patrimonio. Santos debutó con el impuesto al patrimonio en el 2002, cuando era ministro de Defensa, y lo dijo específicamente: ese era el momento de la guerra, le voy a cobrar impuesto al patrimonio, pero cuando ganemos la guerra se los quito, y efectivamente lo hizo en el último año, les quitó el impuesto al patrimonio. Ahora se está discutiendo nuevamente el patrimonio, pero a un nivel bajo. Entonces hay un problema en Colombia, es que los sistemas de información no permiten realmente ver los ingresos arriba de 2.000 y pico millones de pesos de ingreso. Tú tienes un dato en donde el 1% de la población en Colombia está concentrando aproximadamente el 30% de la riqueza, y no es claro eso en declaraciones de renta. O sea, no tenemos un sistema de información. Se le ha pedido permanentemente a la DIAN por universidades, por presiones que se han hecho, incluso desde el Congreso y demás. O sea, no hay información sobre ese 1%. Exactamente, eso es el primer punto. Además de que tienen paraísos fiscales, además tienen hay tinieblas en relación a lo que de verdad son los ingresos y las declaraciones de renta de ellos. Se supone que las declaraciones de renta deben ser documentos públicos, y sin embargo la DIAN no las da, a pesar de todas las presiones que se hacen y demás. Ahí hay, digamos, un laberinto que podría permitirnos efectivamente subir mucho más los impuestos de renta para, de alguna manera,
tener un elemento mucho más redistributivo y que permita efectivamente que no se esté descargando sobre la población. Dos, el tema de los bancos, es que en Colombia los bancos no tributan casi, es decir, el tema es complicado en los sectores altos de la población. Y tres, que también tiene que ver con el tema que estamos tocando ahora, el impuesto al catastro en Colombia es bajísimo. Entonces aquí los grandes latifundistas, eso lo ha dicho pues hasta el gobierno y es parte de toda la discusión del catastro y demás. Aquí un terrateniente en Córdoba tributa menos que un señor en una tienda de un barrio del sur de Bogotá. ¿Por qué? Porque el impuesto al catastro es local, depende de las entidades locales. Y como en Colombia el poder político local está ligado al poder económico, y el poder económico es el latifundio, o sea, por efecto de un poder político, entonces le dicen, en la franja del 1 al 7 tiene que definir el consejo, como controlan el consejo le cobran el 1, eso lo aceptó incluso hasta Juan Camilo Restrepo cuando era ministro de Agricultura, antes de empezar los diálogos de La Habana, era parte de una de las discusiones. Por eso el uribismo, después de que ganan el no, lo primero que dice es no nos tocan el catastro, no eso del catastro multipropósito. Un país que no ha hecho catastro de 1962-63 y que cada vez, como te decía, por formalización de baldíos se está expandiendo el latifundio y eso no tiene casi ninguna tributación. O sea, te doy otro dato, ganadería. Hoy en Colombia, mientras tú en toda la producción en Colombia, toda la producción agraria, sumando agroindustria, enclaves agroindustriales, producción campesina y demás, están 8 millones de hectáreas, 8.5, ¿no? Tú tienes en la ganadería 32 millones de hectáreas y esa gente casi no tributa. Es decir, habría mecanismos de redistribución incluso en una estructura profundamente atrasada de lo tributario económico que permitiría una redistribución efectiva de lo tributario. Es decir, es más, aquí hay que tratar de discutir lo siguiente, el problema tributario es una decisión política, o sea, cuando el Estado está diciendo que tributen más los que tienen altos ingresos que los pobres, está tomando una decisión. Cuando lo dice al revés, que se debe tributar más sobre los pobres que sobre la población, es un tipo de Estado, Estado elitista, oligárquico, que impide la verdad de la redistribución del ingreso y que haya una política social acorde con las necesidades de la población. Y cuando se define un presupuesto, y cuando tú dices que hay que mantener el presupuesto de guerra a pesar de que hubo negociación política, porque supuestamente vamos a comprar un escudo antibalístico con Venezuela y vamos a adecuar los aviones y demás, ahí hay una decisión política, no simplemente un tema de técnica económica. Y cuando tú dices que vas a pagar deuda mucho más que política social, ahí hay una decisión política. Entonces, si empezamos en ese, digamos, ya en esa forma de discusión, ahí hay un elemento que tú has preguntado, y es lo electoral, de alguna manera, o la presencia de los debates públicos tendrían un sentido social que la sociedad entienda, y no como ahora que tú dices una cosa, Duque dijo que no iba a cobrar impuestos y lo primero que sale es con una reforma tributaria, es decir, una burla total a la población, una fractura de la democracia representativa con relación a la población. Es decir, hay que recuperar la política en el sentido de democratización de la sociedad y de toma de decisiones, eso es fundamental. Y en el tema de la deuda, creo que es el asunto fundamental, la auditoría en Colombia podría justificar con varios elementos. Uno, corrupción, es decir, ¿por qué nosotros tenemos que pagar la deuda de corrupción? Reficar, para ponerte el último ejemplo, costó 4 o 5 veces lo que era el presupuesto inicial, y eso va al presupuesto público, y eso lo tenemos que pagar con IVAs, y no hay mecanismo de que de alguna manera la sociedad pueda, ¿no?, decir, bueno, paguen eso ustedes que desaparecieron los recursos. Uno es una red permanente que permitiría entonces la auditoría empezar con corrupción, pero te toca otro tema que también es fundamental. Mucho de la deuda que aparece como deuda interna es, como se pueden mover los capitales hoy libremente, entonces los bancos, ¿qué hacen? Los grandes, que además es una concentración de la riqueza enorme. Aquí 8 bancos controlan el 80% de los activos financieros, o sea, son los mismos. Entonces van y se consiguen dólares al 1%. Los fondos de pensiones concentran el 80%. Y los fondos de pensiones. Entonces van, se consiguen dólares al 1% porque Estados Unidos lo bajó para tratar de salir de la crisis, lo puso al 1% después de la crisis de la Enron y después del 2008, se consiguen dólares al 1 y vienen y se pasan a títulos del Estado del 8 más VR, o sea, más o menos del 12 real, ¿no?, descontando inflación, tienen una diferencia de 8 puntos, le compran títulos al Estado, pero realmente es pura especulación de jugar con diferenciales cambiarios que les permite a ellos una ganancia excedentaria y nosotros pagando eso con IVAs. Es decir, creo que eso ameritaría auditorías, debates, que es más o menos lo que se está discutiendo hoy, tanto, digamos, a nivel internacional sobre todo, ¿no? Bueno, y volvimos otra vez entonces al poder de los bancos y a la utilidad realmente de discutir esos temas dentro de lo electoral, ¿no?
¿Tú te refieres a eso en tu artículo cuando hablas de la figura de la dictadura fiscal? Explíquenos esa figura. Esa figura de la dictadura fiscal básicamente en Colombia se impone a través de dos ideas. La primera idea es la de austeridad fiscal y reducción del tamaño del Estado, que consiste básicamente en esta idea de que per se, de entrada pareciera pues que el demonio más peligroso en Colombia luego el castrochavismo fuera el tamaño del Estado. Entonces hay que tratar de reducir el Estado lo más que se pueda. Esa reducción del tamaño del Estado se impulsa a propósito de una crisis de la deuda pública que se dio en los países de América Latina en la década de los 80, que conllevó a que buena parte de los países de América Latina dijeron no podemos seguir pagando deuda pública que se había contraído, era fundamentalmente externa y se había contraído en el marco de las dictaduras militares de los 60 y los 70 en la región, que se dio en un momento de alza internacional de los precios del petróleo. Entonces, ¿qué hicieron los países de Medio Oriente? Trajeron esos dólares a América Latina, los dictadores de la época tomaron esos dólares, se empacaron una buena cantidad de esos dólares, los llevaron a paraísos fiscales y después le dijeron a la población, ustedes tienen que pagar eso. Entonces, por ejemplo, cuando se hace un proceso de auditoría de la deuda pública, se empiezan a revisar, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, esos contratos, por qué la sociedad tiene que pagar, hablando de otros países de la región, por qué la sociedad tiene que pagar una deuda que se ha contraído ilegítimamente porque en el caso, por ejemplo, del Cono Sur, fue contraída a través de dictaduras militares cuando la sociedad no eligió a esos tipos para que, digamos, organizaran la economía del país. Lo mismo sucede en el caso colombiano. Entonces, bien lo señalaba el profe, en el caso colombiano, por ejemplo, las personas votan por ciertas ideas. Claro, esas ideas también eso ameritaría otra discusión y es precisamente la matriz de ideas que hoy tienen el poder, por ejemplo, a un tipo como Bolsonaro en el caso brasilero, pero aún en el marco de eso, la gente a veces vota por unas cosas y se terminan haciendo otras. Entonces, lo que uno pregunta allí es, ¿por qué la sociedad tiene que pagar por algo que no escogió, cierto? Pero entonces esa dictadura tiene que ver con el hecho de que se dice que hay que reducir el tamaño del Estado, porque ante todo hay que garantizar los recursos que permitan seguir pagando deuda pública y porque hay otras cosas que se supone el sector privado podría hacer de mejor manera, podría hacerlas de mejor manera. Y de otro lado, entonces, se ha planteado la idea de la sostenibilidad fiscal que en el 2011 se constitucionalizó y se llevó ahora a lo que se llama la regla fiscal, que consiste básicamente en que el Estado trata de disminuir gastos, ¿cierto? Disminuir gastos, ¿en qué sentido? En el sentido de que la educación entonces no la tiene que garantizar el Estado, sino que se puede garantizar a través de terceros, de que la salud entonces tampoco es un derecho fundamental, de que en términos de la política agraria de lo que se trata es de generar incentivos para la inversión privada en la lógica que ya se ha expuesto y se ha señalado aquí, y en ese orden de ideas pues el Estado no tiene que hacer nada allí, y se organizan las finanzas públicas entonces en lógica de reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto público, pero el poco gasto público que queda se utiliza fundamentalmente para dos cosas: pago de la deuda pública y por otro lado dispositivos de represión y control social. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más crece este año es el tema de deuda pública y recursos para defensa, y cuando uno se pone a ver recursos para defensa, ya lo dijo por ejemplo el alcalde de Bogotá, parte de esos recursos en seguridad y defensa son para control policial en el marco de reprimir la movilización social. Sube mucho y nosotros que no ganamos sino un mínimo, y digamos los que tenemos hijos no le podemos dar el estudio porque si hay para una cosa no hay para otra. Quisiera complementar un poco lo de la dictadura fiscal. Está normatizado por Constitución que el presidente presenta el proyecto de presupuesto al Congreso y el tema de deuda no lo puede bajar el Congreso. O sea, hay una garantía constitucional a que la deuda se paga porque se paga. Más aún, está presentado de tal manera el proyecto de presupuesto que el Congreso prácticamente la discusión que hace es totalmente secundaria, es decir, son los organismos técnicos presidenciales que a su vez dependen de toda esta técnica internacional de las instituciones financieras y demás, las que terminan definiendo el presupuesto. Juan Camilo Restrepo llegó a decir, el que fue ministro, porque sabe lo que fue ministro de Agricultura y de Hacienda,
que lo que hace el Congreso es gesto, porque toda la definición, la capacidad de iniciativa, de decisión, la relación con el capital internacional y demás la tiene el presidente. Y después vino toda una reglamentación para seguir garantizando también deudas, leyes y tal. O sea que la dictadura tiene que ver con un presidencialismo mínimo que define lo fundamental de las decisiones políticas fiscales del país. Eso es de alguna manera dictadura fiscal, que llevaría, que sería muy importante en la discusión de reforma política, que los partidos vuelvan a recuperar la decisión sobre la moneda, que en este momento la tiene totalmente controlado el Banco de la República, que son 6 personas técnicos por fuera de la sociedad, de la política y demás, que ellos sí a su vez están ligados con el capital internacional y los bancos internacionales y demás, y lo fiscal lo define, lo fiscal lo define el Ministerio de Hacienda con el Departamento Nacional de Planeación, que son 40 personas. Es decir, se instauró una tecnocracia que le quita a la sociedad y a los partidos la posibilidad de discutir sobre los temas centrales del desarrollo económico del país y sobre el patrimonio público. Esa es dictadura. Esa cuestión de la dictadura fiscal en últimas no viene siendo lo mismo que la tradicional figura de la dictadura del capital. Sí, el capital transnacional, la tiranía de lo económico hoy, que tiene la capacidad de imponer en los estados, a los países y a las poblaciones las decisiones en función de los negocios. Eso es lo que se conoce como corporativismo a nivel internacional, que incluso hasta ONGs como Oxfam han dicho, no, es que la democracia parlamentaria ya está totalmente secuestrada por ese gran capital, porque sobornan a los parlamentarios por la vía del lobby. Aquí hay un tema muy importante también, y es la corrupción. No es simplemente que el salario del parlamentario, del congresista y demás, sino que el neoliberalismo privatizó el patrimonio público, y entonces la política se convirtió simplemente en un tema de autorizar para dónde va tal inversión. Entonces las grandes inversiones son lobbies empresariales, como lo ha demostrado Odebrecht hasta el cansancio. Es decir, lo que hizo la corrupción, por eso es que en todos los países aparece corrupción. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Estado, lo que hizo el neoliberalismo, por este poder transnacional del capital que tú anotas, fue privatizar el Estado, y la política se convierte simplemente en un tema de autorizar, y el soborno político se vuelve prácticamente que la ejecución de la política. Luego tú solo podías acabar corrupción si reformas nuevamente el Estado, le das otra vez la posibilidad de que el patrimonio público sea decidido por las poblaciones y no por esta forma, digamos, de desestructuración de la política que hizo el neoliberalismo. Creo que hay un tema muy importante. Y lo último que quería agregar es sobre lo que decía Diego de la tiranía y la cotidianidad. Es decir, aquí nos obligan en todo a la bancarización, ¿ya? Entonces, ahora están diciendo que van a devolver el IVA. ¿Cómo tienen que hacer? La gente pobre tendría que sacar una tarjeta de crédito o una tarjeta de ahorro. Eso significa que costo fiscal, eso significa que la banca se apropia hasta del dinero más recóndito de las familias más pobres y demás, que eso significa en la intermediación ganancia y ganancia y ganancia. O sea, todo pasa por bancarización. Y una de las tesis de los últimos gobiernos es que aquí todavía falta más bancarización, y que el campesino hay que bancarizarlo más, y que los pobres hay que bancarizarlos más, que es un mecanismo de ganar también intermediación hasta en las capas más pobres de la población. Se nos está acabando el tiempo un poco, entonces quería hacer una última pregunta a los dos, y es como un poco desligado de lo que ya hemos hablado, pero me parece interesante pues saber en qué sentido dentro de todo este debate se ha manifestado las centrales obreras, el movimiento sindical. Pues el movimiento sindical, precisamente para esta semana, no solamente creo que el movimiento sindical, sino el movimiento social en general se ha venido manifestando, y la ciudadanía en relación al rechazo total a esta reforma tributaria, que está enmarcada dentro de algo para mí mucho más complejo, y es toda una serie de reformas que van a aumentar la brecha social en el país. Creo que no solamente es el tema de la reforma tributaria, sino que aquí vienen dos cosas muy importantes. La primera de ellas es la reforma pensional, que va a ampliar la edad de jubilación, pero que va a ampliar también la forma en que cotizan los colombianos. Quieren pasar ya no una cotización por semanas, sino por horas. Entonces imaginémonos, por ejemplo, en el caso de la flexibilización laboral, las personas que son contratadas medio tiempo o por horas, ¿cuándo podrían llegarse a pensionar en este país? Y la discusión alrededor del salario mínimo para el próximo año. Creo que estas tres cosas empatan,
y particularmente pues para esta semana el movimiento social está convocando, las centrales obreras están convocando una gran jornada de movilización que desde mi perspectiva, y aquí digamos es una posición digamos demasiado personal, pero yo sí creo que más que el tema de la movilización del día jueves, el país debe prepararse para un gran paro cívico el próximo año, porque aquí en Colombia no la pasamos de movilización en movilización. Entonces en este caso son los estudiantes, pasado mañana son los maestros, pasado mañana, la otra semana son las centrales obreras, pues resulta que aquí hay un problema de fondo, y ese problema de fondo tiene que ver con el modelo económico y el modelo social del que hemos venido hablando. Y aquí el tema, por ejemplo, de los paros, yo siempre, el paro se convirtió en un gran septimazo, ¿cierto? Entonces un septimazo en el que se convocan las centrales obreras, entonces desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, y ahí se acabó la movilización, y eso en términos de capital pues no genera ningún traumatismo. Entonces yo lo que sí creo es que en Colombia debemos pensar, así como sucedió con el movimiento indígena en el Ecuador, como sucedió con el movimiento indígena en Bolivia, como sucedió en el caso venezolano a finales de los 80, en una gran movilización, confluencia nacional que nos permita debatir más allá del tema de la reforma tributaria. Yo, sin querer ser pesimista en medio de esta discusión, pero eso finalmente lo van a terminar pupitreando, irán a hacer algunas reformas. Entonces ahora resulta que paradójicamente el Centro Democrático dice que el IVA como que no le gusta tanto. Alrededor de eso se harán algunas gabelas para engañar a la población, pero en general la reforma tributaria la van a terminar haciendo. Entonces aquí creo que desde hace mucho tiempo ha faltado mayor contundencia en términos de no solo pronunciamientos, porque creo que pronunciamiento en pronunciamiento pues nos podemos quedar la próxima década, sino de acciones reales que conduzcan en realidad a pensar la política. Y a propósito de las primeras preguntas que tú hacías frente al escenario electoral, aquí hay que pensar la política por fuera de esos escenarios electorales. Lo electoral es fundamental, está atravesado en el marco de la discusión por la democracia, pero aquí hay otro escenario para hacer política, otro escenario por excelencia de la democracia, que son las calles, y yo creo que las calles pues se tienen que pintar el próximo año de estudiante, de campesino, de trabajador, de mujer, para pues pensarnos una posibilidad de sociedad diferente en Colombia. Bien, Daniel. Diría que de momento lo que está peleando, digamos, es el movimiento estudiantil, y está en una lucha muy importante, muy legítima, que es por los presupuestos de la universidad pública, que el gobierno los viene desconociendo, insisten que no va a dar mucho dinero, es decir, se mantiene el desfinanciamiento total de la universidad. Creo que lo que habría que trabajar es en la perspectiva de unificar todos estos movimientos, la resistencia del movimiento sindical. Lo que se viene para el movimiento sindical, en general para el mundo del trabajo, es muy grave. Hay que tener en cuenta que en Colombia la afiliación sindical es pequeña con relación al tamaño del mundo del trabajo y de la informalidad laboral, que es altísima. Es decir, aquí el promedio del trabajador, que es una cosa pues hasta vergonzante, del trabajador promedio está por debajo del salario mínimo. Imagínate que mucho trabajador informal está por debajo del salario mínimo. Y para mostrar hasta dónde la concentración del ingreso y los topes que se discuten, aquí se dice que una familia que gane 900.000 pesos ya es clase media, o sea, para que vean hasta dónde está el nivel, digamos, de concepción de los ingresos que hay incluso por parte de la gente. Y aún así, Carrasquilla llegó a decir hace 6 años, cuando fue ministro de Hacienda, que el salario mínimo era muy alto en Colombia. Entonces se viene para el mundo de los trabajadores, además de los IVAs y lo que estamos hablando a propósito de los temas tributarios, una reforma laboral que todavía va a flexibilizar más. Salarios regionales, diferenciales de salario. ¿No? Todavía más flexibilidad con el argumento de que todavía hay que bajar más el costo del trabajo para que vengan los grandes inversionistas, es el mismo argumento de los tributarios. Se viene reforma pensional, lo que estamos hablando del campo, una formalización del despojo y un acorralamiento muy fuerte del movimiento campesino, del movimiento indígena y demás, una política de gran capital ligada con el latifundio. Por consiguiente, creo que lo que hay que trabajar es la perspectiva de plataformas unificadas de todos los sectores. Y llegamos al final de esta programación. Les agradezco al profesor Daniel Libreros de la Universidad Nacional, docente de la Facultad de Derecho y director del Centro de Pensamiento Fiscal de la Universidad Nacional, y del profesor Diego Carrero, profesor de Economía
investigador del Centro de Pensamiento y Diálogo Político y autor del artículo del que hablamos hoy. Me queda nomás invitarlos a todos y a todas a descargar nuestra revista Izquierda en la página revistaizquierda.com. Y hasta la próxima.